El recurso más importante que tiene un país es el ser humano. Y para que ese recurso se valorice y produzca riqueza, es necesario tener un muy buen sistema educativo para su formación. Sin embargo, en Latinoamérica eso parece que no está ocurriendo. Yo propongo, no critiquemos más la educación y más bien adelantemos acciones concretas para mejorarla. Es por eso que les traigo 10 razones para cambiar la forma de enseñar a leer, porque la lectura se ha configurado en la principal herramienta con la que un estudiante de hoy construye conocimiento. En plena era de la información, esa habilidad se constituye en la más importante herramienta de un estudiante. Veamos cuáles son. Primera razón, no estamos teniendo buenos resultados. Acaban de publicar las pruebas PISA 2018. Aquí tenemos el módulo de lectura y los países latinoamericanos. El promedio internacional de puntaje fue de 487. Sin embargo, el mejor clasificado por Latinoamérica fue Chile y solo obtuvo 452 puntos, es decir, estuvo 35 puntos por debajo del promedio. Después aparecen Uruguay, Costa Rica, México, Brasil. Colombia, solo 412 puntos, 75 por debajo del promedio. Después Argentina, Perú, Panamá y República Dominicana con solo 342 puntos, 145 puntos menos que el promedio. Albert Einstein decía que cuando no estábamos teniendo buenos resultados, deberíamos cambiar lo que estábamos haciendo, porque si seguíamos haciendo lo mismo, los resultados iban a ser los mismos. Segunda, los métodos más usados para enseñar a leer en la actualidad ya tienen más de 350 años de haber sido creados. Veamos, el método alfabético, de acuerdo con Dionisio Halicarnaso, fue creado hace unos 2500 años. El método fonético fue propuesto por Blas Pascal y Juana Moscomenio hace más de 360 años. Y el método silábico ya tiene más de 350 años de creado. Sin embargo, son los 3 métodos más utilizados hoy día por los jardines y colegios para enseñar a leer. Pero veamos esto. Si hoy un hijo suyo o usted enfermara, ¿sería pertinente llevarlo al médico para que le hagan un procedimiento como se hacía en el siglo XVII? Y si el problema fuera mental, ¿lo someteríamos a las torturas con las que se trataba a los enfermos mentales en 1650? Y si una persona hoy quiere practicar una disciplina deportiva, ¿sería pertinente que lo hiciera como se hacía hace 60 años? ¿O sería bueno aprovechar los adelantos científicos para poner a su disposición los más modernos aparatos para que el entrenamiento sea óptimo? Yo creo que queda muy claro. Sin embargo, esta es una página de una cartilla de hace muchos años con la que se enseñaba a leer y claramente se ve que se empezaba con las vocales. De hecho, a cada vocal se le asignaba la imagen de una palabra generadora para que se pudiera activar en la memoria, porque la letra suelta es difícil de memorizar por ser abstracta. Lo paradójico es que hoy día, muchos años después, se sigue enseñando con la misma metodología. Primero las vocales asociadas a imágenes y luego la consonante para poder armar sílabas. Como si el mundo no hubiera cambiado, seguimos enseñando a leer de la misma manera que se hacía hace 350 años. Tercera razón, debemos tener en cuenta cómo trabajan los ojos para capturar imágenes, especialmente cuando leemos. Para ello permítanme hacer un parangón. La cámara de fotografiar fue inspirada en la forma mecánica como el ojo captura las imágenes. Debemos apuntar el lente hacia el objeto que vamos a fotografiar y luego graduar el lente para que ese objeto se vea nítido. Exactamente lo mismo hacen nuestros ojos.
pero para lograrlo disponen de 6 músculos que lo rodean por detrás y le dan la movilidad y gradúan el lente para que focalice bien el objetivo. Cuando nos enseñan a leer por letras, nuestro cerebro y nuestros músculos generan algo que se llama memoria implícita, es decir, aprenden la mecánica con la que deben proceder cuando repitan la actividad. Si cuando pequeños tenemos que reducir el ángulo óptico dentro del campo visual para ver una letra o una sílaba, repitiendo esta actividad vamos a terminar condicionando demasiados movimientos sacádicos para leer. El movimiento sacádico es el desplazamiento de un punto a otro por parte de los ojos. Eso genera dolor de cabeza, sueño, migraña, fatiga y abandono de la lectura. Parece que no va acorde con los principios que generarían una buena fisiología de la lectura. Cuarta razón, debemos adaptar la lectura a la forma como el cerebro procesa mejor la información. Ya hoy, por neurociencias, sabemos que el cerebro es mucho más sensible a la información concreta que a la información abstracta. Sin embargo, cuando aprendemos a leer por letras, estamos enfrentando el cerebro a símbolos abstractos, carentes de significado. ¿Y por qué son abstractos? Porque en el contexto de la vida del niño nunca se mencionaron. Nunca le decimos a un niño, abre la puerta que están golpeando, debe ser la M que vino a visitarnos. Dile que se siente al lado de la H. ¿Tú quieres una L o el escrito una T? Fíjense que en el contexto no se habían visto, por eso es difícil. Sin embargo, cuando el cerebro se enfrenta a cosas que ya conoce, la activación de la memoria es mucho más fácil. Es decir, enseñar a leer con palabras y frases es mucho más efectivo que enseñar a leer a través de letras sueltas que tienen valor abstracto. Fíjense que en ninguna otra forma de comunicación humana es necesario fraccionar el lenguaje para que se pueda dar la comunicación. Este es el lenguaje que utilizan los sordomudos para comunicarse, el lenguaje de señas. Cuando ellos quieren decir Colombia, hacen esto, y ya significa Colombia. Y para decir mamá, basta abrir la palma de la mano y acercar el dedo pulgar al mentón, y eso quiere decir mamá. No se fracciona. No van a encontrar otra forma de comunicación en la que el lenguaje tenga que ser fraccionado. Lo hacemos en la lectura, pero no es lo correcto. No es acorde con la forma como el cerebro procesa la información. Para convertir la lectura en hábito, se debe minimizar el esfuerzo físico implicado en la actividad y aumentar el placer que se obtiene con ella. Veamos. Ya les explicaba que cuando enseñamos a leer por letras, generamos mucho trabajo para los músculos que mueven los ojos. Está en contravía del principio con el cual se forman los hábitos, que se nos facilite. Y segundo, hoy día la neurociencia pregona que es importante tener en cuenta las emociones a la hora del aprendizaje. Esta es una línea que marca la oscilación de nuestras emociones. Hay actividades que no nos emocionan mucho, son planas. Esas actividades requieren mucha repetición para poder mielinizar los circuitos que formaron nuestras neuronas y de esa manera automatizarse y memorizarse mejor. Sin embargo, cuando las actividades nos proveen de emociones felices, de euforia, de alegría, en consecuencia, la amígdala cerebral las detecta y las guarda muy fuerte en la memoria con el ánimo de evocarlas y repetirlas en el futuro. De esa manera se convierten en hábito. Y las actividades que nos proveen emociones negativas de dolor y sufrimiento, esas también se graban fuerte en la memoria. También las reconoce fácilmente la amígdala cerebral y las recuerda con el ánimo de evitarlas en el futuro. Es decir, se configuran como miedos, bloqueos psicológicos, fobias. Si queremos que la lectura sea un hábito, deberíamos adaptar las didácticas para que la lectura provea emociones positivas. Si una persona lee letra o sílaba por sílaba, la comprensión se ve perjudicada y aun cuando el texto sea divertido, como no lo entiende, no le provee emociones positivas.
Sexta, es mejor aprender bien desde el comienzo que tener que desaprender para reaprender después de adultos. Veamos por qué. Cuando nosotros somos pequeños, tenemos que aprender cosas como caminar o montar bicicleta. Y durante el proceso, nuestro cerebro y nuestros músculos crean memoria implícita. Es decir, que en el futuro no hay que ser consciente para poder volver a caminar o volver a montar bicicleta. Ya mi cuerpo lo sabe y se adecúa fácilmente a ello, sin tener que comprometer nuestra conciencia. De eso saben muy bien los deportistas. Por eso la práctica implica repetir muchas veces los movimientos para automatizarlos y después jugar prácticamente de memoria. Si nosotros tuviéramos en cuenta esto, enseñaríamos a leer bien desde el comienzo para que de grandes no tengamos que hacer cursos costosos que impliquen desaprender lo mal aprendido para aprender la forma correcta. Séptima razón, hay que separar la lectura de la vocalización. Casi todas las personas que llegan a la universidad descubren que el ritmo de la lectura que desarrollaron no es suficiente para todo lo que tienen que leer. Y para buscar una solución, buscan cursos de lectura rápida. Y una de las tareas más fuertes que tienen que hacer es hacer ejercicios para desligar la vocalización de la lectura. No son un solo proceso, son dos procesos distintos. Veamos cómo se configuró la lectura vocalizada. Cuando éramos pequeños, nuestros profesores tenían que verificar que estuviéramos aprendiendo. Así que todo lo que leíamos hacían que lo verbalizáramos. Donald Hebb, un neurocientífico, descubrió que cuando dos circuitos en el cerebro se disparan simultáneamente varias veces, entre ellos se crea una unión y en el futuro, cuando disparamos uno, automáticamente se dispara el otro. Cuando leemos, la información es recogida por la vista, conducida al área visual primaria que está en la parte de atrás del cerebro. De allí es conducida a la zona de Wernicke y allí se le da una interpretación. Hasta ahí debería ser suficiente. Sin embargo, si tenemos que hablar, la información es enviada hacia el área de Broca, que es la encargada de controlar todos los procesos fisiológicos implicados en la producción de sonidos en el habla. La información sale convertida en un voz y es dirigida a través del oído nuevamente a la zona de Wernicke para que sea interpretada. Todo ese segundo proceso consume mucha más energía y es innecesario. Si enseñamos a leer, nosotros hemos diseñado unas 15 didácticas para enseñar a leer sin tener que vocalizar y poder verificar que el estudiante está aprendiendo y sin embargo es mucho más efectivo. Vamos a hacer un ejercicio de comprobación. En la pantalla va a aparecer una frase. Les pido el favor que ejecuten la orden que la frase indica sin verbalizar, sin vocalizar lo que ella dice. Tal vez se pudieron dar cuenta que no hace falta vocalizar y que si no vocalizamos nos rinde mejor y nos cansamos menos. Novena. A más temprana edad, el aprendizaje es más fuerte y el hábito natural y duradero. Veamos por qué. Es como cuando plantamos un árbol. Al principio, el tallo del árbol es frágil, es maleable. Si en la noche cae una tormenta, es probable que lo encontremos tirado en el piso. Pero con una pequeña acción podemos enderezarlo y con una pequeña guía mantenerlo derecho. A medida que el árbol crece, el tronco se hace más grueso y cuando es grande, lo que cuesta es torcerlo. Pero si yo he dejado que crezca en el piso, el tronco engruesa y de adulto lo que cuesta es enderezarlo. Es muy parecido a lo que pasa con los hábitos de los seres humanos. Los hábitos que formamos de niños son los más fuertes y cuando adultos son los más difíciles de modificar. Si yo quiero darle forma a ese árbol, puedo podar los últimos cogollos que aparecieron, pero no los primeros porque ellos son la esencia del árbol.
Eso pasa con el ser humano. Si desde pequeñitos los niños son enseñados a leer, los hábitos van a perdurar mucho más y van a ser parte de su personalidad. Además, enseñar a leer a temprana edad es mucho más fácil. La respuesta es muy simple. Es que ese niño que ven allá no está preocupado porque se le vence la tarjeta de crédito. Él no está angustiado por qué les hago hoy de comida. Él tiene una meta, adaptarse al entorno, y para ello aprender es la fórmula. Así que si el escenario en el que vive es emocionalmente positivo, él aprende lo que queramos, inclusive a leer. Y si usamos el lenguaje concreto, aprende a leer muy fácil. Sobre esto, a veces las personas tienen miedo. Algunos me dicen que por qué en Finlandia la escolaridad empieza a los 7 años y sin embargo los resultados muy buenos. Alguna vez me detuve a investigar y descubrí algo muy interesante. Efectivamente, la escolaridad en Finlandia empieza a los 7 años. Ellos tienen un año de preescolar voluntario a los 6. Sin embargo, cuando le preguntaban a una profesora cómo hacía para enseñarle a leer a los niños, ella confesó que prácticamente no necesitaba enseñarles a leer porque cuando llegaban al aula ya sabían hacerlo. Y confesó que es que culturalmente desde la edad de un año están visitando las bibliotecas con sus padres y allí los padres les leen y de verlos leer de manera natural aprenden a hacerlo. Y los padres no se desgastan diciéndoles la M con la A, ellos simplemente les leen. Entre más pequeños es más fácil. Yo creo que llegó la hora de derribar los mitos. Es mucho más efectivo que un ser humano sea arropado con la magia de la lectura desde muy temprana edad. 10ª razón. Porque las nuevas generaciones merecen una mejor educación. Hace 17 años me autoimpuse la tarea de ayudar a transformar nuestra educación para bien. Desarrollé un programa que recoge todos estos principios con los que aprendieron a leer mis hijos y luego hemos podido asesorar familias y algunas instituciones que han tenido apertura al cambio y los resultados están siendo fantásticos. La tarea que continúa es lograr que más y más niños se beneficien a través de sus padres o de sus instituciones educativas. Doy seminarios, dicto conferencias, desarrollo talleres dirigidos a docentes y padres de familia con el ánimo de socializar y profundizar en estas ideas. Si es de su interés, voy a dejar los datos para que me puedan contactar. Aprovechen esta vocación de servicio que me hace muy feliz para que podamos entre todos construir una mejor educación para que nuestra vida sea mejor. Muchas gracias.